Me llamo Kaya Lobo Negro. Tengo 20 años y durante 5 años de mi vida caminé entre mi propia gente como si fuera un fantasma. No me vieron, no me tocaron, no me nombraron. Mi padre, el gran jefe de nuestra tribu, me cubrió el rostro con un velo blanco cuando yo apenas tenía 15 inviernos y le dijo a todos que yo era una maldición, que mi cara era tan terrible que podría traer la desgracia a cualquier hombre que me mirara. Y yo le creí. Me lo creí tan profundo, tan adentro, que dejé de intentar arrancarme ese trapo del alma. Viví enterrada viva dentro de mi propia piel, escuchando risas que no me pertenecían y silencios que me aplastaban como piedras sobre el pecho. 5 años. 5 años sin que nadie me mirara a los ojos. Pero hay algo que mi padre nunca calculó. Nunca pensó que llegaría un hombre capaz de quedarse quieto frente a lo desconocido. Un hombre que no huyera, que no riera, que simplemente se quedara. Y eso cambió todo. Lo que él usó para hundirme se convirtió en la llave que abrió la puerta de mi libertad. Pero antes de contarles cómo sucedió eso, necesito que sepan de dónde vine. Necesito que entiendan el peso que cargaba cada mañana cuando abría los ojos y lo primero que sentía era la tela fría sobre mi cara. Porque esta historia no es solo mía, es de todas las que alguna vez les dijeron que eran demasiado para este mundo. ¿Esto les toca el corazón? ¿Han conocido a alguien que fue silenciado por los suyos? Cuéntenme desde dónde nos están viendo. Y si quieren seguir escuchando historias como esta, ya saben qué hacer. Esta familia necesita de ustedes para seguir adelante. Crecí en una tierra que olía a polvo rojo y salvia seca. El viento del desierto de Arizona llegaba todas las mañanas como una advertencia, caliente y áspero, raspando las paredes de adobe de nuestra casa. El campamento de mi tribu estaba rodeado de mezquites retorcidos que parecían viejos guerreros doblados por el tiempo. De niña yo corría descalza entre esas ramas y el suelo me quemaba las plantas de los pies, pero no me importaba. Era libre entonces. El cielo sobre nosotros era tan ancho y tan azul que yo pensaba que Dios vivía exactamente ahí arriba, mirando todo. Nuestra gente tenía sus reglas, sus ceremonias, su orgullo antiguo, y yo era hija del jefe. Eso debería haber sido un privilegio, pero el privilegio, en mi caso, se convirtió en la jaula más fina y más cruel que jamás existió. Mi rutina durante esos 5 años era siempre la misma. Me levantaba antes del amanecer, cuando el frío todavía mordía los huesos. Preparaba el fuego, cargaba el agua desde el arroyo, molía el maíz con las manos hasta que me ardían las palmas. Todo eso lo hacía sola, siempre sola, porque nadie quería estar cerca de mí. Las otras mujeres me dejaban espacio, como si yo fuera una brasa que podía quemar. Los niños me miraban desde lejos, con esa curiosidad cruel que solo tienen los niños. ¿Y los hombres? Los hombres simplemente no me miraban. Yo era el aire, era la sombra en la pared. Hacía mis tareas, volvía a mi rincón y esperaba que el día terminara para poder quitarme el velo en la oscuridad de mi cuarto y respirar aunque fuera 1 hora siendo yo misma, sin que nadie me viera ni me juzgara. La herida más profunda no era el velo, era saber que la sentencia venía de mi padre, del hombre que se suponía debía protegerme. Lobo Negro era respetado por todos, su palabra era ley, y su ley decía que yo era una vergüenza. Yo lo había escuchado con mis propios oídos la noche que cumplí 15 años, cuando creyó que dormía. Lo escuché decirle a mi tío que mis ojos eran un mal presagio,
que una muchacha con dos colores distintos en la mirada traía confusión al espíritu de los hombres, que era mejor esconderme. Y lo peor, lo que todavía me duele cuando lo recuerdo, es que en su voz no había odio. Había algo que yo no supe leer en ese momento, algo que solo entendí mucho, mucho después, cuando ya era demasiado tarde para llorar de otra manera. El día que todo cambió llegó sin aviso, como llegan las tormentas en el desierto. Yo estaba detrás de la cerca de madera, recogiendo leña, cuando escuché el sonido de cascos sobre la tierra seca. Un caballo grande, color canela, con las patas cubiertas de polvo blanco, y encima de él, un hombre que no era de los nuestros, alto, de piel quemada por el sol, con un sombrero de ala ancha que le tapaba los ojos. Olía a sudor de camino largo y a cuero viejo. Los guerreros lo rodearon de inmediato, con las manos cerca de sus armas. Pero él no se movió con miedo. Levantó una mano despacio, como quien saluda a un igual, y dijo su nombre con una calma que me detuvo en seco. Maverick. El nombre sonó extraño en ese aire cargado de tensión, y algo dentro de mí, algo que llevaba 5 años dormido, se despertó de golpe. Mi padre lo recibió con la frialdad calculada que usaba cuando quería algo, y quería mucho. Las tierras que ese hombre traía en sus papeles eran las mismas que nuestra tribu necesitaba para mover el ganado sin cruzar territorio enemigo. Lobo Negro lo sabía, y también sabía que tenía algo que ofrecer a cambio, algo que yo no esperaba. Esa noche, espiando desde detrás de la lona de la tienda grande, escuché las palabras que me helarían el pecho. Mi padre le ofreció las tierras, pero con una condición, una esposa, y esa esposa era yo. Mi corazón se detuvo. Sentí las manos frías, la boca seca. Yo era la moneda de cambio. Otra vez, como cuando los mercaderes me ofrecieron dinero por mí años atrás, y mi padre los corrió a patadas. Solo que esta vez, él mismo hacía el trato. Esperé que Maverick se riera. Esperé que preguntara por qué la novia llevaba velo, pero no preguntó nada. Hubo un silencio largo, denso, como el aire antes de un trueno. Y luego escuché su voz decir que sí, así, sin más, sin regatear, sin pedir ver mi cara. Solo dijo que sí. Esa respuesta me confundió más que cualquier insulto que hubiera recibido en años. ¿Qué clase de hombre acepta una esposa sin verla? ¿Qué tan desesperado estaba, o qué tan diferente era para no hacer las preguntas que todos harían? Las consecuencias de ese momento cayeron sobre mí esa misma noche. Me avisaron que en 3 días habría ceremonia. 3 días para prepararme para entregarme a un desconocido. 3 días para decidir si iba a seguir siendo el fantasma de mi padre o si, por primera vez, iba a intentar ser algo más. No dormí. Me quedé despierta escuchando el viento y preguntándome si aquel hombre sabía en lo que se había metido. Los 3 días antes de la ceremonia fueron los más extraños de mi vida. Yo lo vigilaba. Me levantaba antes del alba y desde las sombras de los mezquites lo observaba moverse por el campamento. Maverick no actuaba como los otros hombres blancos que habían venido a negociar con mi padre. No miraba a las mujeres con descaro, no presumía sus armas. Trabajaba, reparaba cercas, cargaba bultos, ayudaba sin que nadie se lo pidiera. Una mañana lo vi darle agua a un niño enfermo que nadie atendía, arrodillado en el polvo sin importarle manchar su ropa. Yo apretaba el velo contra mi cara con los dedos temblorosos, porque empezaba a sentir algo peligroso, empezaba a tener esperanza. Y la esperanza, para alguien que ha vivido tanto tiempo en la oscuridad, duele casi igual que el miedo. Casi. Porque también quema diferente. La segunda noche no pude dormir. Me quedé acostada mirando el techo de adobe, mientras los pensamientos me aplastaban el pecho como piedras.
¿Qué pasaría cuando me viera? Cuando descubriera que debajo de ese velo no había monstruo, pero sí algo que el mundo siempre trató como rareza. Mis ojos. Un castaño oscuro como la tierra mojada. Un azul claro como el cielo de invierno. Dos colores que nunca deberían estar en la misma cara, decía mi padre. Dos colores que confunden al espíritu, que traen mal augurio, que asustan a los hombres. Me los había repetido tanto que ya no sabía si era mentira o verdad. Solo sabía que cada vez que alguien los veía por accidente, se alejaba. Y ahora, ese hombre los vería todos de frente, con luz de ceremonia, rodeado de toda la tribu, y yo no tendría dónde esconderme. La tercera noche llegó el primer problema real. Escuché voces afuera del corral, bajas y rápidas, como animales moviéndose entre las sombras. Me asomé por la rendija de la puerta y vi siluetas agachadas junto a los caballos. Eran 4 hombres. No eran de nuestra tribu. Llevaban las caras cubiertas con telas oscuras y se movían con la práctica de quien ha robado muchas veces antes. Mi corazón golpeó fuerte contra mis costillas. Los caballos eran todo para nosotros. Sin ellos, no había casa, no había comercio, no había libertad de movimiento en ese desierto enorme. Y entre esos animales estaba el caballo Canela de Maverick, atado al poste del centro. Yo podía gritar y despertar al campamento, o podía quedarme quieta y dejar que robaran. Ninguna opción me parecía segura. Y entonces vi que Maverick ya estaba despierto. Él salió de la sombra sin hacer ruido, como si hubiera estado esperando. Lo que vi esa noche me quitó el aliento. Maverick peleó solo contra 4 hombres en la oscuridad del desierto, sin pedir ayuda, sin gritar, con una determinación fría que me erizó la piel. Pero no era solo eso, era la manera en que peleaba, no con rabia, sino con propósito, como alguien que protege algo que ya considera suyo. Y lo que más me golpeó por dentro fue darme cuenta de que él no conocía a nadie en ese campamento todavía. No tenía amigos aquí, no tenía deudas de honor que pagar, y aún así, arriesgó su cuerpo por unos caballos que ni siquiera eran completamente suyos todavía. Las fuerzas que siempre se habían vuelto contra mí, el destino, la mala suerte, el peso de ser quien era, esa noche parecían estar del otro lado. Y eso me asustó más que cualquier ladrón. Cuando los ladrones huyeron y el campamento volvió al silencio, yo seguía inmóvil en mi puerta, con el velo pegado a la cara por el sudor frío. Maverick se quedó parado en el centro del corral, recuperando el aliento, con una herida abierta en el brazo que goteaba oscuro sobre la tierra. Y en ese momento, sin saber que yo lo miraba, hizo algo que nunca olvidaré. Levantó la vista al cielo. No dijo nada. Solo miró las estrellas con una expresión que yo reconocí de inmediato, porque era la misma que yo tenía cada noche sola en mi cuarto. Era la cara de alguien que carga con algo muy pesado y no sabe si va a poder seguir cargándolo. Era soledad, real, profunda, sin disfraces. Y por primera vez en 5 años, sentí que había alguien en este mundo tan solo como yo. Eso me rompió algo por dentro, pero fue una rotura que dolió diferente. La mañana de la ceremonia, mientras me preparaba en silencio, mi tía Estrella Gris entró a mi cuarto sin golpear. Era la hermana mayor de mi padre, una mujer pequeña y seca como rama de mezquite, con los ojos negros y brillantes de quien ha guardado secretos toda la vida. Se sentó frente a mí sin decir nada durante un momento largo. Luego abrió la boca y me dijo algo que me detuvo el mundo. Me contó que años atrás, cuando yo nací y mi padre vio mis ojos por primera vez,
No sintió vergüenza, sintió terror, pero no por mí, sino por lo que sabía que el mundo le haría a una niña con esa mirada. Había visto cómo trataban a los diferentes. Había enterrado a mujeres que fueron rechazadas, vendidas, abandonadas. Y tomó la decisión más cruel que puede tomar un padre que ama: esconderme antes de que el mundo me destruyera. Me usó como moneda, sí, pero eligió al comprador con más cuidado del que yo jamás imaginé. Mi tía me explicó todo despacio, con voz baja, como quien desentierra algo frágil. Maverick no había llegado por accidente a nuestras tierras. Mi padre lo había mandado buscar. Había enviado mensajes durante meses hasta encontrar a un hombre con una historia específica. Alguien que hubiera perdido todo por las apariencias, que hubiera sido juzgado por lo que parecía ser y no por lo que era. Un hombre que conociera el peso de ser visto mal por el mundo. Y Maverick lo conocía. Lo había vivido en carne propia. Su familia había sido destruida por rumores falsos en su pueblo, su nombre arrastrado por el lodo sin pruebas. Llegó a nuestro desierto huyendo de esa injusticia. Mi padre lo sabía todo, y calculó que ese hombre, y solo ese hombre, podría mirar mis ojos sin ver una maldición, sino una historia parecida a la suya. Todo encajó de golpe dentro de mí, como piezas de un mapa que por fin se completa. Con esa verdad ardiendo en mi pecho, me quedé sola en mi cuarto los últimos minutos antes de la ceremonia y enfrenté el dilema más difícil de mi vida. Porque ahora que sabía la verdad sobre mi padre, sobre su plan, sobre su amor disfrazado de crueldad, tenía que tomar una decisión. Podía salir a esa ceremonia con el corazón cerrado, protegida detrás de mi rabia, tratando a Maverick como lo que era en papel, un extraño que aceptó un trato de tierras, guardar distancia, no arriesgar nada, seguir siendo el fantasma que aprendí a ser durante 5 años. Era lo más seguro, era lo que sabía hacer. O podía elegir lo más aterrador que existe para alguien que ha vivido escondida tanto tiempo. Podía elegir ser vista, de verdad, con mis ojos distintos, mis manos callosas, mis cicatrices invisibles y todas mis grietas. Podía elegir confiar en un desconocido con una historia rota igual que la mía. Ninguna opción era fácil. Las dos dolían de maneras diferentes. Tomé el velo entre mis dedos por última vez. Lo sostuve despacio, sintiendo el tejido fino y blanco que había sido mi prisión y mi refugio al mismo tiempo. Y en ese momento entendí algo sobre mí que no había querido ver en 5 años. Yo no era solo la hija silenciada del lobo negro. Era una mujer que había sobrevivido, que había cargado un peso que habría quebrado a muchas otras y seguía de pie, que había aprendido a observar el mundo con una profundidad que solo dan el dolor y el silencio largo. Eso no era una maldición, era una fortaleza, y si seguía escondiéndola por miedo, le daría la razón a todos los que alguna vez me dijeron que no era suficiente. Solté el velo sobre mi cama, respiré profundo y salí a enfrentar lo único que siempre había temido más que el rechazo, la posibilidad real de ser amada. El atardecer tenía color de brasa y sangre vieja. Los tambores golpeaban lentos y profundos, como el corazón de la tierra misma latiendo debajo de mis pies descalzos. Toda la tribu estaba reunida en círculo, los rostros iluminados por las antorchas que parpadeaban con el viento del desierto. Yo caminé hacia el centro sintiéndome más expuesta que nunca en mi vida, con cada paso resonando en mis oídos como un trueno. Maverick estaba parado frente a mi padre, recto y quieto, con esa calma suya que ya empezaba a reconocer. Cuando me vio acercarme, no desvió la mirada, me la sostuvo, y eso ya era más de lo que la mayoría había hecho en 5 años. Mi padre extendió sus manos viejas y callosas hacia el borde de mi velo. Los tambores se detuvieron,
El silencio que cayó sobre nosotros fue tan pesado que podía sentirlo sobre mis hombros. Cerré los ojos. Sentí el aire frío de la noche tocar mi cara por primera vez en años, como agua limpia sobre una herida antigua. Y abrí los ojos. Lo miré directo, sin esconderme, con mi ojo café oscuro como la tierra después de la lluvia, y mi ojo azul claro como el cielo de enero sobre el desierto. Esperé el gesto de retroceso, la mueca, el silencio incómodo que conocía tan bien. Pero Maverick no retrocedió. Me miró durante un momento largo, tan largo que escuché a alguien en el círculo contener el aliento. Y luego, despacio, sin apartar sus ojos de los míos, dijo en voz baja esas palabras que me cambiaron para siempre. Dijo que era linda. Solo eso. Sin adornos, sin exageración, con la misma calma con que había dicho su nombre el primer día. Y algo dentro de mí, algo que llevaba 5 años comprimido y apretado en un rincón oscuro del pecho, se soltó de golpe. No lloré en ese momento. El dolor verdadero no siempre llega con lágrimas inmediatas. A veces llega como un temblor silencioso que empieza en las manos y sube despacio hasta que respiras diferente. Eso fue lo que sentí, que por fin, después de tanto tiempo, podía respirar diferente. Hoy camino por esta tierra con la cara descubierta y el viento en los ojos, los dos, el café y el azul. Ya no los escondo, ya no bajo la mirada cuando alguien me mira fijo, intentando entender lo que ve. Aprendí que lo que mi padre hizo, aunque lo hizo con torpeza y con un dolor que nunca supo expresar de otra manera, venía de un lugar que solo un padre que ha visto sufrir al mundo puede entender. No lo justifico, pero lo comprendo. Y comprender no es lo mismo que perdonar de inmediato. Es solo el primer paso para dejar de cargar lo que no es tuyo. Maverick y yo construimos algo sobre esa tierra árida y honesta, ladrillo por ladrillo, silencio por silencio, día por día. Aprendí que el amor verdadero no llega cuando alguien te ve perfecta, llega cuando alguien te ve rota, con todas tus grietas expuestas bajo la luz, y decide quedarse de todas formas. Si hay algo que quisiera dejarles a ustedes que me escucharon hasta aquí, es esto. Nunca dejen que la voz de otro defina lo que son, ni la de su padre, ni la del mundo, solo la suya, la que habla cuando todo está en silencio y nadie más escucha. Esa es la única verdad que vale la pena defender.